Buenos días tengan todos. Gracias por estar con nosotros de nuevo otra vez. En este curso sobre el profeta Isaías, que hoy arriba su clase número 16, que corresponde con los capítulos 55 al 62 del libro del profeta Isaías. Y como ustedes observan, ya nos acercamos, pues, al final del curso. Ya solamente nos restaría por tener una sola clase, que sería la clase 17. Y pues para nosotros, como antesala al final, ha sido siempre un placer poder estar con ustedes. Les bendigo en el nombre del Señor y pues le damos comienzo a esta clase número 16. No sin antes, como siempre, hacer una oración a Dios para que Él nos dirija, y en nombre del Instituto Bíblico Internacional de Texas, pues, darle la más cordial bienvenida como siempre. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por la oportunidad maravillosa que tú nos das de poder enseñar a través de este sistema de videoconferencia y de grabación a las personas que tengan a bien poder instruirse con Él. Bendíceme, bendice a los oyentes, a los que van a escuchar y ver este video. Gracias por ellos, gracias por todo el esfuerzo que hacen las personas en colaborar con el instituto. Bendice al instituto también, Señor. Y ahora, Padre, danos la sabiduría necesaria para poder desplegar y revelar tus planes, tus ideas contenidas en este libro. En el nombre de Jesús queremos darte gracias. Amén y amén. Bueno, y para nosotros es importante también su participación. Como siempre, pueden escribirme a mi correo personal, aliede7@gmail.com. Allí puedo responder sus preguntas, también enviarme sus tareas y sus proyectos. Y aunque en el instituto, pues, existe un canal que está habilitado a través del profesor Pedro del Pozo y su esposa para la corrección de todos los cursos que se hacen online, pues particularmente pueden enviarme también sus tareas a mí y yo puedo referírselas a él. No hay problema. Gracias por estar con nosotros de nuevo. Como siempre, compartimos nuestra diapositiva pertinente a la clase número 16. Ya la vamos a proyectar. Y aquí la tenemos en pantalla. La clase número 16 y corresponde pues tercera sección del libro de Isaías, que para algunos teólogos lo llaman Isaías 3, porque desde el punto de vista de la crítica literaria, algunos teólogos han asumido que hay más de un autor en Isaías. Ya eso lo habíamos estudiado al principio, y ellos piensan que este autor es un profeta, quizás de la línea de discípulos del profeta Isaías, igual que el profeta del libro de la consolación, según el punto de vista de estas personas. No es nuestro punto de vista. Este hombre habría vivido en la época cuando los profetas regresaron del exilio. Pues para nosotros, no, que creemos en la inspiración divina y que Dios inspiró al profeta Isaías, creemos que sencillamente Dios le está mostrando al profeta Isaías lo que ha de suceder cuando los creyentes o los judíos que estaban cautivos en Babilonia ya comienzan a regresar del cautiverio y están en pleno proceso. Entonces, este libro contiene, digamos así, elementos de la liberación de Israel y de los juicios eternos que Dios hará a la humanidad. Aprovecharemos también
para hablar de aspectos que destacan en cada capítulo. Como en el caso del capítulo 55, lo más importante que allí se destaca es la invitación a servir a Yahvé. Esta invitación se dirige a todos los que padecen alguna necesidad. Todos están invitados a formar parte de la nueva comunidad mesiánica, aun los que están desprovistos de bienes materiales. Se enfatizan las esperanzas del retorno a Sion, y así lo vamos a ver cuando hagamos nuestra lectura en línea del capítulo 55 del libro del profeta Isaías. Dice así: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firmes a David. He aquí que yo lo di por testigos a los pueblos, por jefe y maestro a las naciones. He aquí que llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadlo en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiera, y será prosperada en aquello para que le envíe. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. El capítulo 55 de Isaías comienza con una invitación. Es una invitación para servir a Dios, pero está planteada desde el punto de vista, en su inicio, de las necesidades básicas de los hombres, como son comer y beber. Y la Escritura habla a los sedientos y a los hambrientos, para que vengan y compren sin dinero, sin precio, vino y leche. En fin, estamos hablando pues de imágenes propias pues de las culturas en generales, de las necesidades más elementales del ser humano. Y aquí se está ofreciendo gratuita. Aquí se está ofreciendo sin necesidad de ejecutar ningún pago. El verso 2 dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oíd atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd, vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Antes de entrar en el planteamiento mesiánico, ya el profeta aclara que no se trata de necesidades físicas propias del ser humano. En su llamado, él pregunta
¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Quizás es una pregunta retórica de cosas en las cuales los hijos de Israel estaban invirtiendo su dinero. No lo sabemos con exactitud, pero lo que sí sabemos es que la invitación a comprar de los elementos más básicos es de contenido espiritual, porque en el verso 3 llama la atención al oír, y el oír para que viva vuestra alma, y en el verso anterior hace referencia al oír y con atención y comed del bien. El bien aquí representado anteriormente por lo que se ofrece. Aquí nos está hablando de comer el bien, y ahora añade algo más: comer con grosura, o sea, comer pues de las carnes que son sacrificadas, o de las carnes que son preparadas para comer. Dice, y se deleitará vuestra alma con grosura. Pero ¿será que el alma puede deleitarse de algo que no puede percibir físicamente? Entonces entendemos que se trata de un suceso netamente espiritual. Y si esto ocurre así, y si existe esta disposición para aquellos que han de regresar el exilio en Babilonia por tanto tiempo, y están dispuestos a escuchar estas líneas de esperanza, Dios tiene para ellos algo. No solamente para ellos, sino para todas las generaciones después de ellos. Y esta palabra seguro animó mucho a las personas que ya iban saliendo. Y cuando llegaron, pues según lo reporta los libros de Esdras y Nehemías, sí encontraron algunas cosas que pudieron ser oposición, mas sin embargo, el Dios de los cielos les dio la victoria a ellos necesaria para poder establecerse en la tierra. Y a medida que el tiempo pasó, los hijos de los judíos que regresaron del exilio escucharon de nuevo estas palabras en el sonar de los profetas, en el avivamiento de los tiempos mesiánicos, cuando apareció pues aquel que fue dado por testigo a los pueblos y por jefe y maestro a las naciones. Está hablando de la llegada del Mesías. Y esta llegada del Mesías iba a afectar no solamente a los hijos de Israel, que iban a ser los primeros beneficiarios de estas misericordias que venían con este hombre a quien aquí se le llama como el rey David. Dice, he aquí que llamarás gente que no conociste, o sea, gente que no conociste y gente que no te conocieron, ahora correrán a ti por causa de la misericordia de Dios y del Santo de Israel que era honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadlo en tanto está cercano. Es sorprendente la forma como en Cristo Jesús, que vino primero a la casa de Israel y posteriormente su nombre es anunciado a los gentiles, como los gentiles, naciones que no conocieron, comenzaron a aceptar a Jesús como el descendiente de David, que ellos no conocían, sino como el hombre que Dios había seleccionado para ejecutar su juicio y para traer pues la bendición a todas las naciones. Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva a Jehová, el cual tendrá misericordia de él, al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Si el corazón de las personas que regresaran de Babilonia tenía disposición para buscar a Dios, Dios derramaría ciertamente su misericordia, porque Él está cercano.
Dios solamente se aleja cuando el pecado se hace persistente y cuando la persona ha desensibilizado su corazón, ya no siente dolor por el mal que pudo haber hecho tanto a Dios como al prójimo, y eso crea una lejanía. Pero aun cuando la persona siente que en verdad esto ofende a Dios y que podría ser el tiempo de buscarlo, la exhortación de que deje su mal camino, pues cabe perfectamente. Quizás a las personas de carácter religioso o con cierta piedad podrían juzgarles y no entender, y quizás no hacerlo afecto de la misericordia de Dios, pero Dios tiene un mensaje para ellos y les dice que los pensamientos nuestros no son los pensamientos de Él. Dice el 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Cuán altos son los cielos de la tierra, si son más altos mis caminos que vuestros caminos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y vuelve allá, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, será prosperada en aquello para lo que la envíe. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados cantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la salsa crecerá el ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá el arrayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. La palabra de Dios era firme, y esto ciertamente debe producir un buen ánimo en el corazón de los que regresaban a Sion, de los que regresaban a Judá, de los que regresaban a tomar de nuevo posesión de su tierra y de sus bienes que habían perdido cuando la cautividad babilónica. Y Dios tiene algo. Él dice que su palabra ha de cumplirse. La palabra del retorno será firme. Esto anima profundamente a los que regresan. Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios produce fruto. No vuelve a él vacía. Así cuando la palabra de Dios se instala en el corazón de los hombres que tienen disposición para oírla. Pero igualmente la palabra de Dios se cumple y hará lo que ha pedido cuando sea necesario ejecutar el juicio. En cualquiera de los dos casos, para bendición o para todo lo contrario, pues Dios hace cumplir su palabra. Y les dice a los hijos de Israel, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Y pues imágenes de la naturaleza que ya son comunes y las hemos estudiado, imágenes de la naturaleza que entonan canciones, que dan voces de júbilo, que el desierto pues, o la estepa, es transformado en un bosque frondoso como símbolo y señal de que la palabra de Dios es firme y que Él no la ha de cambiar. Gracias a Dios pues por esta parte de la palabra de Dios que hemos analizado, que hemos estudiado. Hay que servir a Dios. Dios tiene una buena disposición para aquellos que quieren salir de su esclavitud y quieren llegar a ser verdaderamente libres y recibir su porción. Capítulo 56. El capítulo 56 nos prepara para una nueva y gloriosa era. Hay promesas de bendición para aquellos fieles en su pueblo e incluso a los extranjeros que desean servir a Yahvé. La idea de la universalidad de la fe que iba a afectar a todos los pueblos es un planteamiento firme en el profeta Isaías. Era algo que no era exclusivo para Israel. E incluso el profeta habla en ocasiones atrás
de que bendiciones semejantes iban a afectar a los asirios, que habían sido sus enemigos, y a los egipcios también, y los iban a traer para que conformasen su pueblo. O sea, Dios va a derramar su misericordia sobre aquellos que le temen y que están dispuestos a guardar sus mandamientos. ¿Y cuándo va a ocurrir esto? Bueno, es la señal del acercamiento de los tiempos mesiánicos, cuando la gente comienza el despertar y el nombre del Mesías comienza a ser proclamado, y las naciones que escuchan la palabra de él comienzan a acercarse. Pero siempre hay advertencias. Por eso en este libro se plantean la parte de liberación, que es una bendición para los que están regresando de la cautividad, y la parte de advertencia contra aquellos que debieron guiar bien a su pueblo, pero que no lo hicieron de la forma debida. Y procedemos pues a leer el capítulo 56 del libro del profeta Isaías. Capítulo 56. Así dijo Jehová: guardad derecho, haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir, y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová: a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo que les daré, que nunca perecerá. Es increíble. En la ley, los eunucos estaban muy limitados por su condición a formar parte o del sacerdocio o de algunas otras funciones ministeriales. Ahora, la misericordia de Dios, pues, dice que si ellos están dispuestos a seguir a Dios, hay bendición para ellos, de punto tal que podrán estar en su casa y dentro de sus muros, y les va a dar un nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo que nunca perecerá. Hay promesa para los hijos de los extranjeros también, porque el extranjero que sirva a Jehová, dice, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Pero no, fíjense, el verso 6, y a los extranjeros, hijos de extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, y a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo les llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¡Qué tremendo! Dios está abriendo las puertas totalmente, que los hijos de Israel habían cerrado incluso con letreros para impedir la entrada de los extranjeros a la casa de Dios. Y ahora Dios dice que Él va a permitir que ellos lleguen. Ahora, ¿cómo será esto? Porque a la verdad nunca ocurrió en la historia de los hijos de Israel, excepto para profanación, como cuando fue profanado el templo en 2 ocasiones, incluso en 3, si más no recuerdo. Pero, ¿cuándo será esto que se está diciendo aquí? Bueno, en una ocasión el Señor Jesús dijo, hablándole a una mujer samaritana, que ya el templo no iba a servir como sitio de adoración, y el apóstol Pablo también habla de ello en Hechos cuando predica a los atenienses. ¿Por qué? Porque el templo, como le dice Pablo a los corintios, iba a ser ahora su pueblo. Él habitaría en medio de ellos serían su templo, su monte santo, el monte de Sión, la nueva Jerusalén, el templo verdadero. Y los extranjeros y los eunucos, todos vendrían allí. Y vemos pues el despliegue de este oráculo cumplido pues en la persona de
Jesucristo para los que creemos en Él como el Mesías. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados, y todas las bestias del campo y todas las fieras de los bosques, venid a devorar. Sus atalayes son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos con sidra, y será día de mañana como este, o mucho más excelente. De repente el oráculo es interrumpido, como en otras ocasiones en el pasado, en el estilo profético, pues, de los primeros 39 capítulos, que tenemos un oráculo de bendición para el pueblo, pero de repente aparece un reclamo o un juicio. Y aquí se despliega esto. Y Dios le dice a los que van de regreso, a los que han de escuchar este mensaje cuando partan de Babilonia hacia Jerusalén, y les dice a los congregados de Israel que devoren. Las personas que debieron vigilar no escuchan, son ciegos, los llama perros, y hay como una especie de retaliación contra aquellos que debieron encaminar al pueblo por la vía correcta, los pastores. Y ellos mismos, pues, al parecer, son los incitadores de los holgorios y de los desórdenes, cuando dicen en el verso 12 que tomemos vino y embriaguémonos con sidra. Por eso en esta sección vemos que tenemos oráculos relacionados con liberación y oráculos que nos plantean situaciones de juicio. Y bueno, y ahora pasamos al capítulo 57 del libro del profeta Isaías. Y allí tenemos advertencias a los idólatras. Una de las cosas que causó más daño a la fe de los hijos de Israel fue la idolatría. Y todos estamos de acuerdo con eso. Vamos a observar que se retoma el tema del juicio y hay advertencia contra aquellos que regresan del exilio y que quizás han conformado sus corazones a los bancos. La idolatría desencadena problemas morales, ya que en la mayoría de esos cultos existe la justificación hacia algunos pecados que son censurados totalmente por el Dios de Israel y por su ley. El profeta pues los califica de impíos, y si ellos continúan en esa dirección, pues a la final el juicio eterno los alcanzará y no habrá paz para ellos. Tenemos el capítulo 57 del profeta Isaías. Perece el justo y no hay quien piense en ellos, y los piadosos mueren y no hay quien entienda, que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansará en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Mas vosotros, llegaos acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria. Son frases, pues, con las que se designan a los infieles. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién echaste la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis con ídolos debajo de todo árbol frondoso, alusión quizás a los cultos idolátricos de Astarte y de Acera, que sacrifican los hijos en los valles debajo de los peñascos? En las piedras lisas del valle está tu parte, ellas son tu suerte, y a ellas derramaste libación y ofreciste presente. No habré de castigar estas cosas. Sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama, y allí también subiste a hacer sacrificio. Y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo.
porque a otro y no a mí. Y te descubriste y subiste, echaste tu cama e hiciste con ellos pacto. Amaste su cama donde quiera que la veías. Y fuiste al rey con ungüento y multiplicaste tus perfumes, y enviaste tus embajadores lejos y te abatiste hasta la profundidad del Seol. En la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano y por tanto no te desalentaste. ¿Y de quién te asustaste y temiste que te ha faltado a la fe y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento? ¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? Yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán. Cuando clames, que te libren tus ídolos. Pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará, mas el que confía en mí tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Si nos detenemos allí un momento, vemos que hay una fuerte exhortación contra aquellos que han escogido la idolatría o que persistieron en sus pecados idólatras o que decidieron tener un sincretismo religioso. En cualquiera de los casos, Dios pues manifiesta su total desacuerdo y lo censura. Y no está dispuesto a librarlos a aquellos que están en esta posición. Dice, bueno, cuando tú clames que te liberen tus ídolos. Ahora dice, en el 14, allanad, barre del camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. O sea, todo aquello que representa un tropiezo, pues debe ser desarraigado de la vida de los hijos de Israel, porque si no, incurrirían en los mismos errores del pasado. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Fíjense cómo se manifiesta la misericordia de Dios, que a pesar de que los hijos de Israel podrían persistir en el pecado, en toda esta situación de pecado que se plantea aquí, comenzando por la idolatría, Él tiene disposición para sanar, si ellos tienen la disposición para seguir, porque así lo hemos visto en los capítulos anteriores. Él está dispuesto a derramar de su gracia, aunque en el corazón de ellos se instale la rebeldía. Él no quiere desecharlos totalmente, son su pueblo y espera por ellos en su arrepentimiento. Y cuando ya lo ve, entonces sana, pastorea, da consuelo a él y a los que han sufrido a causa del juicio que el propio Dios había enviado a los enlutados. Produciré fruto de labios, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Pero los impíos, los que definitivamente no quieren cambiar, son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Y la sentencia definitiva de Dios es: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Y seguimos avanzando, capítulo 58, y tenemos advertencias contra el formalismo religioso, porque si bien es cierto que la idolatría y los pecados de carácter moral hicieron daño al corazón de los hijos de Israel, también es cierto que el formalismo religioso, o sea,
el lado contrario, lo opuesto a lo que se está suscitando acá, también en cierta forma hacía daño, hacía mucho daño. Y tenemos pues que dos males afectaron siempre la fe de los israelitas. Número uno, la idolatría pagana. Número dos, su postura contraria, excesos de formalismo religioso que se asociaba en ocasiones al sincretismo, o sea, una mezcla. Ellos podían de repente mostrarse muy religiosos y a la vez tener como cierta condescendencia con el paganismo. O sea, era una actitud en verdad hipócrita. Y este resultaba el más peligroso de los males por las consecuencias que derivaban socialmente. Y en el mismo capítulo 58 encontramos una invitación a tener una sana relación con Dios y con el prójimo, basada en la justicia social que impone las leyes de Dios. Continuamos. Capítulo 58, tendremos la lectura. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. Esta expresión clama ya la hemos encontrado en ocasiones desde el capítulo 40 en adelante aquí en el profeta Isaías. Y esta vez es un anuncio para que el pueblo conozca la realidad de su situación espiritual, de su rebelión, que me buscan cada día y que quieren saber mis caminos, como de gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Entonces, tenemos gente con cierta disposición en el corazón, con cierto apego a la justicia de la ley, a las demandas litúrgicas quizás, porque quieren acercarse a Dios en la forma como ellos lo acostumbraban y practicaban ciertos ejercicios espirituales. El verso 3 dice, porque dicen ayunamos y no hiciste caso, le dicen a Dios, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Aunque los hijos de Israel ya estaban a punto de regresar y pudieron hacer muchos de ellos parte de su vida en Babilonia, ejerciendo algunos trabajos, como en el caso de los judíos que pudieron estar en las cortes de los reyes como Daniel, y quizás muchos de ellos pudieron conseguir quizás a lo mejor algunos empleos. Algunos fueron pues esclavos en algunas situaciones, pero son ciertamente situaciones que ellos no deseaban, valga la redundancia. Lo cierto del caso es que habiendo ellos conseguido en cierta forma algún ajuste social entre esa sociedad, pues comenzaron a hacer lo mismo que hacían al principio de las denuncias del profeta Isaías en los primeros capítulos. Comenzaron a ser religiosos, algunos. Recuerden que en el capítulo anterior planteaba idolatría, ahora nos plantea el formalismo religioso. O sea, tenemos como dos bandos y Dios habla para los dos. Y ahora le habla a este tipo de personas que pretenden tener acercamientos a Dios, pero que en el fondo tienen maltrato
para con sus hijos y sus semejantes. Y a través de ejercicios espirituales que podrían ser de gran valor y que quieren forzar a que Dios les ponga atención y cumpla con sus pedidos, Dios dice que eso es para su propio gusto. Y ellos oprimen a sus trabajadores. Y Dios les habla. Dice, ellos tienen que dejar ir a los quebrantados y romper todo yugo. O sea que ellos aprendieron un poco de sus captores cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. Y aplicaron quizás el mismo trato ahora a sus trabajadores que claman a Dios por la forma tan injusta como están siendo tratados. Y pues Dios les replica y les dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Y Dios dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y que no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocará y te oirá Jehová, clamarás y él dirá, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si tú dieres el pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Y Jehová te pastoreará para siempre. Y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Volvemos con las imágenes de prosperidad para aquellos que están dispuestos a ejecutar cambios importantes, alineados con la justicia de Dios, con la ley de Dios, para que ellos reciban del Señor la bendición pertinente. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantará, y será llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Y si retrajeres del día de reposo tus pies, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo haré subir sobre las alturas de la tierra, y te haré comer de la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado, y su palabra no vuelve vacía, él lo ha de cumplir. Lo que Dios quiere es disposición del corazón correcta, deseos de hacer lo que Él quiere que se haga, empezar a hacerlo para que Dios cumpla su palabra en nosotros. Y pues avanzamos al capítulo 59. La actitud de Yahvé hacia el pecado del pueblo y los beneficios que trae la confesión. Y si algo es muy necesario cuando se exhorta, en este caso a los idólatras, a los formalistas religiosos, es lo que va a suceder. Una denuncia profética del pecado, del alejamiento de Yahvé a causa del mismo. Denuncia los pecados morales del pueblo. Hay un buen resumen del desvío del corazón del pueblo antes del exilio y quizás posterior a este en algunos corazones. Hay ansiedad por la salvación en los hijos de Israel porque se reconocen como tales, y lo más importante, hay confesión de pecados y se plantea la liberación del pueblo. Por eso vamos a leer el capítulo 59 del profeta Isaías. Y el profeta pues dice lo siguiente: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira,
habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldad y dan luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretare, saldrán víboras. Sus telas no sirven para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obras de rapiña están en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad. Destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron caminos de paz, ni de justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, y aquí tiniebla, resplandor, y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos, andamos como a tientas, como sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Luego que se plantea toda una serie, prácticamente una radiografía espiritual del problema del pecado en la vida de los hijos de Israel, hay un reconocimiento de esa ceguera y de esa sordera. Y esto es muy importante, porque cuando se habla del pecado, cuando se plantea, y cuando la persona lo acepta, dice, eso es cierto, he estado en esto, he estado en aquello, han sido mis caminos, he estado en tinieblas, necesito pues la luz, deseamos la luz, la esperamos. Dice el verso 11, gruñimos como osos todos nosotros y gemimos, lastimeramente como palomas, esperamos justicia y no la hay, salvación, y se alejó de nosotros, sino es porque Dios no quería salvar. Él explica por qué. En el verso 1 y 2 dice, es el pecado. Eso me aleja de ustedes. Dios es perfecto, es santo, es puro, no tiene comunión con el pecado, y si la nación peca, pues no queda de otra que Él se aleje, y si Él se aleja, pues no puede haber bendición, sino todo lo contrario. Dice el verso 12, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades, y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová, y el apartarse de en pos de nuestro Dios, o sea, ya sería, aquí plantea también la idolatría, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira, y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová, y desagradó sus ojos, porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Y lo salvó su brazo, y le afirmó su justicia. Fíjese, luego de este reconocimiento, de esta confesión que hace el pueblo, se plantea también la necesidad. La necesidad es como la búsqueda de que a pesar de estar sumergido en medio de esta situación, no se desea, se desea al contrario la luz. Pero si estoy en esto, pues, y nadie puede proveerme esta ayuda, seguiré en esas tinieblas. Y es cuando Dios vio que no había quien se interpusiera, no había quien intercediese, y Él mismo toma la iniciativa y lo salvó su brazo, su poder, y le afirmó su justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza, y con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura, se cubrió como de celo, como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él.
Y por fin aparecerá el hombre que cambiará la iniquidad. Y vendrá el Redentor a Sion. Y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, desde ahora y para siempre. Es una forma de garantizar Dios que estará con ellos, que su espíritu los guiará y que les dirá lo que ha de hacer. En todo este proceso vemos que se plantea la confesión, se plantea la necesidad, se plantea el hecho de que están indefensos ante el problema del pecado, que en los juicios y los enemigos se acercan, pero cuando existe este reconocimiento y este deseo de querer ser revestido con justicia, a pesar de que el corazón de ellos tiene esa inclinación, pues Dios, a través de su Redentor, del Redentor de Sion, del Redentor prometido, tiene promesa para aquellos que decidan volver de su iniquidad. También se plantea la decisión. Dios los salva con poder a través de su Redentor. O sea, los salva a través de la justicia que Él trae, lo afirma, lo viste, le llena de salvación. Pero se necesita volver. Y a los que volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, este será mi pacto con ellos. Dios pues les suministrará de su Santo Espíritu. Y vemos como Dios perfectamente cumplió su palabra en nuestro Señor Jesús, el Mesías. Seguimos adelante. Capítulo 60 del profeta Isaías. Exaltación de Sión como cabeza de los pueblos. Sión, que representa Jerusalén, será luz de las naciones. La restauración de Israel está entendida en términos de prosperidad material y moral. Y vamos a hacer pues la lectura respectiva del capítulo 60. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos ellos se han juntado y vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará, saciará tu corazón, porque se hayan vuelto a ti la multitud del mar y la riqueza de las naciones hayan venido a ti. Es un mensaje para los que regresan. Oye, ¿qué luz será esa? ¿Será que Yahvé hará un tremendo eclipse y solamente en Jerusalén habrá luz? No, eso obviamente son imágenes que nos ayudan a percibir que de Jerusalén saldrá la luz para todas las naciones. Y yo estoy perfectamente convencido que esa luz que había de llegar a todas las naciones y a todos los reyes, y que las naciones andarían a la luz de eso que ocurrió allí en Jerusalén, se cumplió perfectamente cuando la venida del Mesías. Verso 6. Multitud de camellos te cubrirán, dromedarios de Madán, de Efa, vendrán todos los de Sabá, traerán el oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Todo el ganado de Será será juntado a ti, carneros de Nebaiot te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre el altar, glorificaré la casa de mi gloria. Imágenes, pues,
de prosperidad para la ciudad, y todo esto tiene ese sentido espiritual de cuando los hijos de Israel tienen esa disposición para cambiar y aceptar el señorío en tiempos mesiánicos, pues esa prosperidad los afectará no solo en lo espiritual, también puede afectarlo en lo material, y está descrita en estos términos. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán los de la costa, y las naves de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, y el nombre de Jehová tu Dios, y al Santo de Israel que te ha glorificado. Es una forma, pues, de plantear el retorno de los cautivos de todos los confines de la tierra donde fueron llevados. Y extranjeros edificarán tus muros, y tus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán ni de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá, y del todo será asolado. La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos, bojes juntamente, para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te encarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Y en vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo soy Jehová, el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Y en vez de bronce traeré oro, y por hierro plata, y por madera bronce, y en lugar de piedras de hierro pondré paz, por tributo y justicia, por tus opresores. Nunca más será oída en tu tierra violencia, destrucción, ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanzas. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni al resplandor de la luna te alumbrará, sino Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Y tu pueblo, todos ellos serán justos para siempre, heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obras de mis manos, para glorificar. El pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo Jehová, a su tiempo, haré que todo esto sea cumplido. Muchas de estas expresiones, muchas de estas imágenes son usadas en el Apocalipsis para referirse a la venida de la Nueva Jerusalén. En Cristo se plantea esta profecía, unida a las profecías del Apocalipsis, como la venida de la Nueva Jerusalén, con expresiones muy parecidas a las que encontramos acá. Y obviamente las señales siderales, los astros, pues, no serán necesarios, igual como lo plantea el Apocalipsis, porque para luz tendremos a Dios. Para protección lo tendremos a Él. Y todos los justos estarán allí para siempre y heredarán los cielos nuevos y las tierras nuevas, y Dios hará cumplir su palabra porque Él lo ha hablado, y esa es nuestra fe. Avanzamos una vez más al capítulo 61 del profeta Isaías, y se nos presenta la proclamación de la buena noticia, una noticia de salvación que comienza a recorrer la tierra. Las expectativas del pueblo comienzan a tener cumplimiento. Es el acercamiento de los tiempos mesiánicos. Capítulo 61 del profeta Isaías. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar
las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán como árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros. Los asolan, sí, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis de las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra, y tendrán perpetuo gozo. Porque yo soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para el holocausto, por tanto afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Y todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré Jehová, mi alma se gozará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar sus semillas, y Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Un detalle interesante de esta profecía es que esta profecía fue leída también por el Mesías cuando vino a la tierra para proclamar el año de la buena voluntad del Señor, el año en el que Dios habría de traer pues todo el bien que se había propuesto en la persona del Mesías. Cuando Él haga todo lo que se había propuesto, entonces ejecutará el día de la venganza de nuestro Dios, el día en que el juicio definitivo y final pues llegue a nosotros. Pero antes de eso, cuando se proclama el día de la buena voluntad de Yahvé, tenemos 2 días, el día de la buena voluntad de Dios y el día de la venganza de nuestro Dios. Son 2 días distintos. El día en que Dios pues derrama su amor y su misericordia y la hace pues, hace que todos los hombres sean afectados por ellas, y aquellos que alcancen obviamente un mensaje para los enlutados, un mensaje para aquellos que están regresando a Jerusalén de su exilio. ¡Wow! Dios está con nosotros y Dios hará prosperar nuestro camino. De tal manera que cuando esto se cumpla, cuando el Espíritu del Señor venga sobre la persona que está indicada, para ello, las personas que se apeguen a esa buena noticia, a ese buen mensaje, van a ser llamados sacerdotes de Yahvé, ministros de nuestro Dios. Y vemos que perfectamente en Jesús todas estas promesas se han cumplido. La palabra de nuestro Dios nos habla de que Él nos hizo sus sacerdotes, sus ministros, y que ahora como parte de su pueblo gozamos pues de los beneficios de justicia y salvación con los que Él nos ha vestido. Él nos ha vestido con vestiduras de salvación, como lo dice el apóstol Pablo, hemos sido revestidos de Jesucristo. Y el capítulo 62 del libro del profeta Isaías, la salvación de Yahvé está próxima y segura. Jerusalén es identificada como la esposa de Yahvé. Hay un llamado a
a sus atalayas, a sus vigilantes, a estar pendientes. Para los creyentes en Jesús, la Nueva Jerusalén es la iglesia. Ella es la columna y baluarte de la verdad, el templo de Dios. Y estas profecías pues encajan perfectamente en la figura de la iglesia como esposa de Cristo, y hombres como Pablo pues le dieron esa continuidad profética a lo planteado por Isaías aquí. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán la injusticia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de la gloria de la mano de Jehová, y diadema del reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra dirá más desolada, sino que será llamada Sibá, y tu tierra Beula, por el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así gozará contigo el Dios tuyo. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas, todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis ni le deis tregua, hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza a la tierra. Juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo, sino que los que lo cosechan lo comerán y alabarán a Jehová, y los que vendimian lo beberán en los atrios de mi santuario. Pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad la calzada, quitad las piedras, haced perdón a los pueblos. Y aquí que Jehová hizo ir hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión, y aquí viene tu Salvador, y aquí viene con él su recompensa, y delante de él su obra. Y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Estas imágenes, este oráculo, obviamente va a llenar de mucha esperanza a los que regresaban a Jerusalén, porque hace mucho énfasis en que Dios pues estará con ellos de la misma manera como un esposo que ama a su esposa, la cuida y la protege y se goza con ella. Hay una llamada a no parar de invocar a Dios hasta que Él haga cumplir su palabra en nosotros y los ponga por alabanza en la tierra. Todo este panorama nos recuerda que esta imagen del esposo y de la esposa es aplicada a Cristo y a su iglesia. La iglesia llamada el templo de Dios y la nueva Jerusalén, en quien se cumplen perfectamente todas estas cosas que el profeta Isaías anunció muchos años atrás, antes de que el Mesías viniera. Y le damos gracias a Dios porque ahora disfrutamos de esa bendición de ser su pueblo santo y redimido para Él, una ciudad deseada, no desamparada, como antes que los cautivos llegaran a Jerusalén. Seguro llegaron allí y vieron la desolación y tuvieron que empezar de nuevo a reconstruir. No, ahora no. Ahora la ciudad es deseada, no está desamparada, porque Dios, que es su esposo, la cuida y la guarda y la protege. Qué bendición tan maravillosa ha cumplido Dios en nosotros a través de la venida de Jesús, el Mesías. Y pues le damos gracias a Dios por ser tan generoso y bueno con nosotros y de permitir que podamos estar aquí entendiendo su palabra y edificándonos. Gracias por participar una vez más con nosotros. Que el Señor les bendiga y les guarde ricamente.